Queridos hermanos, hoy último domingo del mes concluimos nuestro énfasis en el misterio de la adoración y en esta oportunidad quisiera invitarlos a que me acompañen en la lectura de Salmos 40, versículo del 1 a la primera parte del 4. En el libro de los Salmos vamos a considerar fundamentalmente el capítulo 40, los versículos que van del 1 a la primera parte del 4, y luego vamos a complementar esto con un par de versículos más extraídos de otro salmo. Dice ahí el Salmo 40, que espero que ustedes me acompañen con su propio ejemplar de la Biblia o en el celular. Dice el Salmo 40, el versículo del 1 a la primera parte del 4, de esta manera. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso sus pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Oremos rogando que Dios nos hable en el mensaje, a través del mensaje de esta mañana. Amado Dios, gracias por estar con nosotros. Gracias por todo lo que hemos meditado acerca de la adoración a lo largo de este mes, en los mensajes que hemos podido compartir. Y ahora queremos rogarte que tú nos hables a través de este salmo y de los otros que hemos de utilizar, para que oigamos claramente tu voz en cuanto a la alabanza que tú esperas de nosotros. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Como ustedes recordarán, queridos hermanos, hemos estado pensando en distintos elementos de la adoración. Hemos pensado en la oración, en el servicio, en la meditación, en la palabra de Dios como formas de adoración, como maneras de adorar. Y en esta oportunidad yo estaba pensando el traer un mensaje sobre alabanza que fuera un poco distinto a los que he tenido en otras oportunidades. Estaba acordando de un profesor que tuve en la universidad cuando estudiaba letras en la Universidad de Costa Rica, un profesor chileno que nos daba clases ahí, que en una de las materias había tantos alumnos con dificultades de horario que entonces tuvo que dividirse. El mismo profesor dictaba la misma materia en dos horarios distintos y él nos decía, realmente, aunque soy el mismo profesor y es la misma materia, no siempre me sale igual porque me aburro si digo exactamente lo mismo. Y eso es lo que a mí me pasa. Trato de ir renovando el enfoque año tras año acerca de los distintos énfasis. Y esto tiene que ver mucho con la propuesta que quiero hacer en el mensaje en esta oportunidad, porque quisiera proponer, con base en el pasaje que hemos leído, vivamos el poder del Evangelio adorando con cántico nuevo, ¿no? Esta expresión que encontramos varias veces en los Salmos, acá concretamente en el versículo 3 de este precioso Salmo 40, y que realmente ha de guiarnos para poder pensar cómo mejorar nuestra alabanza, cómo renovar en el sentido positivo y más amplio nuestra alabanza a Dios. Y lo primero que quisiera decir es que esa debe ser una alabanza, la alabanza a Dios que Él mismo ha puesto en nuestra boca. Observen lo que acabamos de decir. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Dios mismo pone en nuestra boca cántico nuevo, alabanza a Él. Y acá, pensando en los versículos anteriores, nosotros encontramos que poner en nuestra boca estas palabras de alabanza, este cántico nuevo, es en primer lugar el resultado de nuestra paciente espera en la obra de Dios.
Comienza el Salmo diciendo en la primera parte del versículo 1, pacientemente esperé a Jehová. Es interesante que en el hebreo la traducción literal sería esperando esperé, que es un recurso que se utiliza mucho en hebreo para dar énfasis a una acción, se repite como en este caso. Pero claro, esto ninguna de las versiones va a encontrar ustedes que diga así, porque realmente parece raro, ¿no? Parece fuera de las normas de nuestra propia lengua. Pero es una manera de entender la paciencia con que tenemos que esperar en la obra de Dios. ¿Esperamos así, queridos hermanos? A veces quisiéramos que Dios nos conteste al toque, como dicen los jóvenes, ¿no? Que nosotros apretamos el botón e instantáneamente, como tantas cosas en nuestro mundo instantáneo, Dios nos da la respuesta positiva que esperamos. No es así. Muchas veces hay que esperar días, meses y hasta años para ver cómo Dios contesta nuestras oraciones. La segunda cosa es como consecuencia de que Dios nos oyó y sacó a flote. Dice acá, y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Qué experiencia la del salmista, ¿no? Qué tremendo esto que nos relata David. Como dice en la versión Biblia al Día, me sacó del abismo de la desesperación, del pantano y del lodo. Qué importante, ¿no? Es el hecho de decir, en su momento Dios nos contesta y nos saca a flote, nos saca de la desesperación. Más de una vez, los grandes problemas que enfrentamos en la vida nos llevan a la desesperación. El momento en los cuales decimos, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo enfrento esta situación? Y realmente Dios siempre está a nuestro lado, fortaleciéndonos y dándonos sabiduría para saber cómo tomar las mejores decisiones para vivir siempre dentro de su voluntad y gozar de una vida realmente próspera en el sentido de ser bendecida por Él. Y finalmente, en cuanto a este primer punto, alabanza a Dios que Él mismo ha puesto en nuestra boca, como fruto de darle solidez y orientación a nuestra vida. Dice la última parte del versículo 2, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. En la Nueva Traducción Viviente dice, puso mis pies sobre suelo firme y a medida que yo caminaba me estabilizó. Me encantó esta idea, queridos hermanos, Dios nos contesta poniéndonos en una situación de firmeza, de solidez. Y a medida que avanzamos por la vida, al estar siempre orando, al estar siempre hablando con Él, al estar buscando la dirección de Dios, en nuestro caso tenemos una ventaja sobre David, y es que tenemos la presencia permanente del Espíritu Santo, no solamente como le sucedía a él, como a tantos hombres de la antigüedad, que el Espíritu Santo estaba de una forma temporal con ellos, porque no estaban purificados por la sangre de Cristo. Nosotros debemos gozarnos en el hecho de que Dios pone nuestros pies sobre suelo firme y a medida que caminamos nos estabiliza. Quizás a mí me toca de manera muy especial esto porque me acuerdo cuando después del primer gran accidente comenzaba a caminar. Qué difícil que era volver a caminar después de varias semanas de no poder hacerlo debido a la fuerte fractura que tenía en la cadera y que provocaba serio daño en la rodilla. Entonces, cuando comenzamos a caminar nuevamente, todos aquellos que hemos tenido problemas de movilidad, lo hemos experimentado directamente, nos cuesta mucho, pero qué alegría nos da cuando comenzamos a dar ya los primeros pasos. En mi caso, cuando comencé a caminar con el bastón, porque no podía usar muletas debido a que tenía una fuerte fractura también en el brazo izquierdo. Y entonces
directamente pasé de la silla de ruedas al bastón. Queridos hermanos, Dios siempre hace esta obra de fortalecernos, de darnos firmeza, de orientarnos, de el poder estabilizarnos después de cada crisis. Y ahora quizás estamos viviendo una de las crisis comunes más intensas que ha vivido la humanidad, la de esta pandemia. En segundo lugar, alabanza dada a Dios cuando nos congregamos los creyentes. En este caso quisiera ir al Salmo 149, en su primer versículo, la segunda parte del mismo, donde nos dice, según nuestra versión común, Reina Valera, y lo mismo hace la Biblia de las Américas, en la congregación de los santos, ¿no? Pero algunos objetan el hecho de que la palabra santo sea la más indicada. Y por eso, tanto la versión popular Dios habla hoy como la nueva versión internacional dice en la comunidad de los fieles. Claro, esos fieles somos ahora los santos, que somos propiamente llamados así porque hemos sido santificados, consagrados por la obra del Espíritu Santo a partir de que nos sellara el Espíritu de Dios una vez que nosotros nos convertimos, que creímos en Jesucristo como Señor y Salvador. Y otras dos maneras de expresar esto son la de la traducción del lenguaje actual, donde dice, alabémoslo todos juntos, pues somos su pueblo fiel. Y una variante de esto está en la Biblia al día. Canten sus alabanzas ustedes, pueblo suyo. Lo cierto es que, así como los creyentes del Antiguo Testamento, los piadosos, dicen algunas otras versiones, los fieles de entonces y de ahora, los que formaban parte de su pueblo y los que formamos parte del nuevo Israel, el pueblo de Dios, el pueblo cristiano ahora, debemos alabar a Dios cuando nos congregamos en su nombre. Qué bueno es darle a Dios este cántico nuevo cuando nos congregamos en su nombre todos los creyentes. En tercer lugar, alabanza que debemos hacer bien y con gran alegría. Acá me vuelvo a apartar del Salmo 40 y voy al Salmo 33, el versículo 3, donde encontramos que la Reina Valera dice, hacedlo bien, tañendo con júbilo, ¿no? Qué importante que es hacer las cosas bien para nuestro Dios. Acá en la Biblia de las Américas dice con arte, ¿no? Y en la nueva versión internacional dice toquen con destreza y den voces de alegría. Y la Biblia al día dice hábilmente acompañados en el arpa, canten con júbilo, ¿no? Acá lo que es indiscutible es que realmente el cántico nuevo que debemos dar a Dios debe ser un cántico expresado, llevado adelante con gran alegría, con júbilo. Pero es interesante también el destacar que el salmista piensa que hay que hacerlo bien, con arte, con destreza, ¿no? Con habilidad, no de cualquier manera. Y en este sentido yo creo que debemos lograr un equilibrio, como es mi palabra favorita. Ustedes saben que yo muchas veces he dicho, cuando cantamos en la congregación, los que cantamos mal nos escondemos en medio de los que cantan bien, ¿no? Y debemos cantar, aunque no lo hagamos bien, cuando estamos todos juntos cantando en forma congregacional. Pero, al mismo tiempo, esta es una llamada de atención a los equipos de adoración de nuestra iglesia y de cualquier iglesia, en el sentido de dar lo mejor al Señor, de preparar bien la alabanza, de tocar de la mejor manera los instrumentos, de tratar de que la voz esté en las mejores condiciones para realmente el hacerlo de la mejor forma. Cuando yo escucho a mi hija que está en la clase de canto con uno de los que fue su profesor en el seminario, que realmente es un hombre de mucho talento y que realmente la orienta bien, muchas veces parece algo monótono y sin sentido los sonidos que este hombre
emite y que le pide a ella que repita, ¿no? Y una y otra vez, y una y otra vez, pero así es como se educa la voz, así es como se logra cantar bien. No cualquiera puede cantar cualquier cosa en cualquier momento, sino que hay que prepararse, sobre todo a los que tienen alguna canción especial, a los que dirigen el canto congregacional, hacerlo de la mejor manera posible. Y finalmente, queridos hermanos, vuelvo al Salmo 40, ahora a la segunda parte, a partir de la segunda parte del versículo 3 y hasta la primera del versículo 4, para encontrar ahí que debe ser una alabanza, la del Cántico Nuevo, que debe ser oída por muchos y provocar doble reacción. Fíjense lo que dice acá. Dice: verán esto mucho y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. Y entonces yo veo que es muy importante acá esto que dice: verán esto muchos, ¿no? Es bueno que la alabanza pueda lograr el ser escuchada por la mayor cantidad de personas posible. Cuando tenemos nuestros cultos congregacionales en el templo de nuestra iglesia, es bueno que el que pasa por la calle escuche el canto del pueblo de Dios y pueda ser impactado a través de ese canto. Y por otro lado, encontramos acá dos posibles reacciones o dos reacciones que deben darse. La primera es la de tener temor reverente a Dios, ¿no? Este temerán no se refiere a un miedo a un Dios que nos va a castigar duramente apenas nos movamos un poquito, sino que es el reconocimiento de la grandeza de Dios que nos hace tenerle reverencia, respeto, ¿no? Y la otra cosa es la de depositar nuestra confianza en Dios. Y acá lo dice muy claramente: y confiarán en Jehová. Pero inmediatamente al comenzar el versículo 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza. O sea, depositar la confianza en Dios es la clave de una verdadera vida feliz, de una vida dichosa, una vida abundante, como dijo el Señor Jesucristo que había traído para los que creyéramos en Él. Y quisiera terminar acá esta reflexión con palabras de un gran escritor, W.T. Purkiser, que escribió el comentario al libro de los Salmos en el famoso comentario bíblico Beacon, uno de los mejores comentarios publicados por la Casa Nazarena de Publicaciones, donde dice así, hablando del Cántico Nuevo, refiriéndose en este caso específico al Salmo 149.1. La canción que se ofrece a Dios debe ser un cántico nuevo, no para quitar vigencia a los cánticos antiguos, sino para celebrar con nuevas palabras la bendición renovada de Dios a su pueblo. O sea, la novedad del cántico tiene que ver con la novedad de la experiencia cada vez que se canta. Es decir, esto va en contra de que alabemos de una manera mecánica, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo. Cantar sin ton ni son no es una verdadera alabanza. Y esto me hace acordar a un programa que vi hace poco, llamado Voces de Fuego, donde encontrábamos a un pastor afroamericano en Estados Unidos que se había propuesto armar un inmenso coro para poder cantar con entusiasmo, como lo hacen los hombres y mujeres de color en los Estados Unidos. Seguramente ustedes habrán escuchado varias veces con qué fuerza, con qué fervor cantan ellos, y tratando de esta manera llevar un mensaje al mundo entero. Él pensaba el organizar todo un coro que pudiera cantar no solamente en su ciudad y en su país, sino en distintas partes del mundo, y entonces estabas escogiendo a los mejores cantantes para formar parte de este gran coro. Y de manera particular me impactaba mucho lo que decía
una de las personas participantes de esta selección. Cuando le preguntaba ¿por qué querés cantar en el coro?, dijo: lo que pasa es que para mí la vida es un canto continuo. Estoy cantando todo el tiempo y hay gente que me dice que hasta cuando estoy dormida canto, ¿no? Evidentemente, esta era una persona tan tocada por el poder de Dios que estaba siempre alabándole y que quería unirse a este propósito de llevar el mensaje del Evangelio a través del arte, a través de las canciones. Queridos hermanos, que el Señor nos continúe bendiciendo para que renovemos siempre nuestra alabanza en el sentido que hemos estado viendo, de manera que Dios se goce porque le tributamos una alabanza que Él mismo ha puesto en nuestra boca, porque lo hacemos cada vez que nos congregamos con nuestros hermanos en la fe, porque lo tratamos de hacer de la mejor manera y llenos de alegría, y porque queremos a través de nuestra alabanza provocar un impacto en los demás. Quizás aún en nuestros tiempos en los cuales estamos teniendo nuestros cultos a distancia, cuando desde nuestro hogar alabamos a Dios y la gente pasa y escucha esa alabanza, no deja de haber un impacto en la vida de todo aquel que escucha música inspirada por Dios, música en la cual nosotros queremos tributarle nuestra adoración, que en gran parte tiene que ver con nuestra gran gratitud por la gran obra que ha hecho en nuestra vida. Que el Señor nos continúe bendiciendo en este sentido. Vamos a orar rogando que así sea. Padre amado y bendito, gracias por estos preciosos versículos de los Salmos. Haz que realmente ellos puedan llevarnos a que nuestro cántico sea siempre nuevo, en el sentido de estarse siempre renovando, porque tu obra en nosotros se renueva día tras día. Te rogamos que esta sea nuestra experiencia al cantarte en nuestros devocionales privados y cada vez que nos congregamos aún como lo estamos haciendo ahora a la distancia. Te lo suplicamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.